Nuestro tema de hoy se llama Clama a mí y yo te responderé. Está basado en un versículo que incluso le han llamado el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Pero muchas veces conocemos muy bien el versículo, comprendemos su esencia principal, pero no sabemos cuál es el trasfondo, cuál es la situación en que este versículo fue dado y especialmente qué es ese te enseñaré, porque muchas veces no interrelacionamos lo que el Señor le está diciendo al profeta con lo que el Señor le quería enseñar al profeta. Y creo que lo más importante esta mañana, como primera parte, es comprender cuál es ese cosas que te enseñaré y que tú no sabes. El otro punto del mensaje también es que nos enfoca sobre una palabra que la vemos muchas veces de una manera muy simple, y es la palabra clama. Clamar no es solo orar, clamar no es ni siquiera pedir algo nada más. Clamar tiene otro sentido muy especial en la Escritura. Se usa en muchas ocasiones de forma directa, en otras no dice la palabra clamar, pero por el mismo contexto entendemos que lo que se está haciendo es clamar. Clamar tiene que ver con una petición vehemente, dice algunos diccionarios. Otros lo llevan a otro punto, dice que es pedir a gritos o algo así. Pero el punto central de clamar es cuando estamos en una situación o en una circunstancia muy difícil y que sabemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Y aquí el Señor no le dice a Jeremías, ora a mí. Y claro, Jeremías era un hombre de oración, como todo siervo de Dios, sino dice, clama a mí. Eso tiene otra connotación y es interesante cuando nosotros estudiamos a Jeremías, un profeta que pasó muchísimos años predicando la palabra del Señor, dando profecía, y nadie le hacía caso. Muchas veces fue rechazado por el mismo pueblo, y el pueblo en esta situación en que se da este versículo está en una situación muy difícil, muy complicada, de las peores que tuvo Israel. Ha venido el enemigo, lo ha rodeado, lo va a destruir. Tienen un tiempo ya de estar sitiados, empezando a tener ya problemas, lógicamente, de agua, de comida, de muchas circunstancias, y eso ha conllevado que lógicamente la situación social esté en un caos. A eso le sumamos una situación económica totalmente precaria, le situamos una situación política complicadísima, religiosa. Mucha gente había abandonado la fe, había entrado ya en una crisis en cuanto a la misma situación de que el enemigo estaba a las puertas, una situación militar muy mala, no tenían capacidad de poder salir y enfrentar al enemigo que les había venido, y una situación en general era un caos, era una circunstancia muy difícil. Y le voy a decir cuál es el espíritu y la profundidad del porqué de este mensaje. Nuestro país está mal por todas partes que lo veamos, hermano. Todos sabemos esa realidad. La última fue que ahora somos el segundo país en el mundo en violencia. Imagínense que hay países como Afganistán que todavía están más abajo de la lista que nosotros. Y hay una serie de circunstancias. Eso es el tema violencia. Se ha degenerado de una manera tremenda. Muchas veces El Salvador y Honduras estuvieron por encima de nosotros, ahora están por abajo en la lista de países más violentos de la región y de todo el mundo. Y esto a mí me lleva siempre a una crisis. Ya he hablado de esto en otra oportunidad, y es la pregunta: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Me entiende? Es maravilloso oír testimonios como el que daba mi hermano hoy, pero yo pregunto, la iglesia, y no digo Casa Josué, digo la iglesia en general. Yo soy pastor de una iglesia también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y le voy a decir, estamos orando, pero no estamos clamando. ¿Cuántos me entienden la diferencia de esto? Estamos viendo que la situación deteriora y deteriora y deteriora, y estamos orando, estamos teniendo actividades. Ayer mi hija estuvo varios días en una actividad de Casa de Dios todo el día. Hay actividad en la iglesia, estamos teniendo congresos, estamos teniendo de todo, pero la pregunta es: ¿por qué las circunstancias se ponen peor?
Y claro, alguien me dirá, no, mire hermano, es que el enemigo, sí es cierto, pero la pregunta es si la iglesia está verdaderamente clamando a Dios, si realmente nuestro corazón está tocado, está compungido de la situación que estamos viendo, o lamentablemente, mi amado, tenemos que esperar que llegue algún problema directo a nuestra familia, a nuestra vida, para realmente empezar a clamar. ¿Me entiende por dónde es que voy con esto? O sea, Dios quiere un clamor de su pueblo. Y aquí, por eso no le dice a Jeremías, mire Jeremías, ora. No le dice, mira, alaba en medio del problema. No, le dice clama, clama. Porque la situación era tremendamente difícil. Y además el propio profeta, dice Jeremías 33:1, vino de Jehová a Jeremías la segunda vez estando aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba preso. Y le voy a decir, en unas circunstancias malísimas. Ya no había comida, ya no había agua. Imagínense estando preso. Y esto era porque mucha de la profecía, incluso en los capítulos anteriores, era que se entregaran, era que se vencieran, porque era un juicio de Dios el que estaba viniendo. Y eso lo había hecho que lo rechazaran, que lo vieran como un traidor, lo habían querido matar, había mandado escribirlo por medio de un escriba que estaba con él, lo que el Señor decía, y lo habían despreciado, habían quemado el rollo, no querían saber nada de él. Había una cólera contra él porque lo culpaban de debilitar la mano del ejército y de los pocos que quedaban al decirles que no pelearan. Pero le voy a decir, en medio de esa situación viene esa luz que le dice, clama a mí. Y ese es el punto del cual queremos hablar esta mañana. Dice el verso 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto se refería, mi amado. O sea, en medio de eso es que vemos ese clama a mí. Y como le digo, es importante entender qué estaba pasando, cuál era la situación. Era importante comprender por qué lo que Dios le está pidiendo al siervo es un clamor. Clama a mí. Y otro tema importantísimo acá también es ese a mí. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos que le claman a cualquier otra cosa, no a Dios. Y ese es otro punto también. La gente tiene confianza en, vaya usted a saber quién, no voy a mencionar nombres, usted ya lo sabrá, pero a quien menos están clamando es a Dios. Y aquí les directo, clama a mí. Y claro, el profeta entendía perfectamente que el único que tenía el poder era él. Y por eso, si usted ve en el contexto, viene acompañado de la aseveración varias veces de que Jehová hizo la tierra. ¿Por qué? Le está hablando el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, y le está diciendo que le va a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conocía. Y esto empieza en el versículo 6, en el mismo pasaje. Ahí empiezan esas cosas. Le dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. O sea, en medio de la situación en que están, la primer promesa es salud, es medicina. Y claro, no está hablando solo en el sentido físico, está hablando de lo que necesitaba el pueblo. Y le dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y le voy a decir, mi amado, aquí empieza el tema de esto. Lo maravilloso es que lo primero que Dios hace con el siervo es empezar a traer, a levantar su confianza. ¿Por qué? Porque en medio de toda aquella situación y circunstancia, no dudo ni por un momento que como humano débil haya tenido sus dudas, haya tenido sus debilidades. Y por eso lo primero que le dice es, mira, yo voy a traer salud, yo voy a curar esta tierra y voy a traer paz. O sea, que una palabra tan necesaria en ese momento,
abundancia de paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y aquí hay un tema que es bien interesante. Todavía no se los habían llevado en cautividad. O sea, lo que está debiendo venir es un periodo de restauración, porque durante todo el desarrollo del libro ha venido señalando reiteradamente que esto ha venido por juicio, porque habían abandonado a Dios. O sea que era importante que lo entendieran, pero también en un momento de oscuridad, en ese momento que iba todavía a pasar lo peor, que entrara los enemigos por la ciudad, en ese momento la palabra, la promesa es que los va a traer de regreso y los va a restaurar como al principio. Fíjese cómo va construyendo esto. Haré volver los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Y oiga este verso 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados en que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. O sea que la promesa, la palabra, aquella enseñanza es: va a haber sanidad, va a haber abundancia de paz, va a haber restauración, va a haber libertad. Voy a volverlos a traer y los voy a poner como en el principio, y voy a perdonar sus pecados. Voy a traer perdón de todo lo que se han rebelado contra mí. Y hermano, aquí quiero hacer un énfasis. Generalmente en el tema de la teología de profecía, las profecías muchas veces tienen cumplimientos mediatos y cumplimientos inmediatos. El inmediato se dio a los 70 años cuando vienen y regresan por medio del ministerio de Esdras, de Nehemías. Hay una restauración en Israel, pero el verdadero cumplimiento estaba previsto con la venida del Mesías. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a traer paz? ¿Quién iba a traer perdón? ¿Quién iba a traer restauración? ¿Quién iba a traer toda la bendición de Dios? Iba a ser a través del ministerio del Mesías. Entonces hay un doble cumplimiento profético en esto. Y lo interesante que yo quiero que note, mi hermano, es que en ese momento Dios no está hablando de una liberación inmediata. No le dice: mira, me voy a llevar a los enemigos. Ya había pasado eso en varias ocasiones. Hubo una ocasión que vamos a estudiar también esta mañana, donde sí la respuesta fue inmediata y Dios obró a través del ángel de Jehová. Pero aquí en este punto la palabra va más allá en el horizonte. Lo que quiere es levantar la visión del profeta a que no ponga atención de las cosas que vería en los próximos días, por lo que vino fue destrucción. Lo que vino fue acabar con el pueblo, pero ya este varón podía ver hacia arriba, podía ver hacia más allá y saber que había una restauración de parte de Dios total hacia el pueblo. ¿Me entiende el punto? Y hermano, necesitamos como nación aprender a clamar a Dios. Necesitamos como nación alzar nuestros ojos más allá de las propias situaciones y circunstancias que estamos viviendo. Y no estoy hablando de que sí, el Señor lo va a hacer en su tiempo y sentarnos a dormir, hermano. Estoy hablando de un ministerio totalmente activo, de un clamor del pueblo. Y hermano, ya no tenemos el tiempo para tener una reunión de oración nada más a la semana, o para orar en la casa de vez en cuando, o que nuestras oraciones no vayan más allá de cuida mi casa, que no me asalten y que no se va a morir el chucho. No, esto tiene que ser un clamor, y un clamor por un país que se está resquebrajando por todas partes, mi amado. ¿Cuántos entendemos eso? Y le digo, estamos en ese barco. O sea, aquí no es cosa de que bueno, pero yo estoy bien. Porque muchos, le digo nuevamente, muchas veces la actitud de no empaparnos de esto es porque a mí no me está pasando nada, y gracias a Dios. Pero voy a esperar que me pase para empezar a clamar, o necesito tener ese mismo espíritu con todo el pueblo de Dios. Las enseñanzas que nos da claramente dice en el verso 9: y me será a mí por nombre de gozo,
de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y cambiarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hay toda una serie de aspectos, y el centro, como le digo, en esto es entender que Dios está pidiendo el clamor del profeta. Clamor, ya no es oración, ya no es solo una petición, es un clamor. Es una necesidad de ver las situaciones y las circunstancias. Usted ve los periódicos todos los días. Hay gente que prefiere, yo oí a alguien que dijo, no mire los periódicos. No, perdóneme, pero yo no puedo salir de la realidad de lo que estamos viviendo. Es correcto, además mi trabajo secular tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿qué sucede con esto? Hace unos días sacaron un artículo de la cantidad de niños que se están muriendo de hambre en nuestro país. Yo pregunto, hermano, ¿habrá un clamor en la iglesia por esa situación? Acaba de salir un informe de Naciones Unidas con tremendo lío de trata de personas, no tráfico sino trata, un negocio de 12,000 millones de quetzales en nuestro país, imagínense. ¿Y qué hacemos? Estamos clamando, estamos pero de rodillas, verdaderamente poniendo este país delante de Dios. Estamos viendo las cosas que hacen políticamente y ¿qué hace? No nos conmueve. Dice, bueno, Dios sabrá. En el tiempo de Dios, yo estoy más alegre acá. Yo anoche hablaba con mi hija cuando regresaba a esta actividad, le digo, no tengo nada con esas actividades, pero la pregunta es, ¿son actividades de clamor a Dios o no? ¿O es ir a pasar bien con una buena música y alabando a Dios un buen rato? Claro, todos necesitamos eso. Me gocé el alabanza hoy en la mañana. Pero la pregunta es, si hay un compromiso de la iglesia, si hay un dolor de la iglesia, si realmente estamos identificados con toda la sangre inocente que se está derramando en este país, mi hermano, si realmente o estamos también nosotros que no vamos más allá de estar practicando una religión. Perdóneme que lo diga así. Y ya le digo, esto no es Casa Josué, esto es toda la iglesia en general. Y no solo en Guatemala, en muchos lugares del mundo la iglesia está acomodada. Tenemos hermanos del otro lado del mundo que los están matando a diario por ser cristianos. Tenemos países donde se está prohibiendo el manejo de la escritura y se está cerrando la puerta. Estamos viendo venir otra serie de acontecimientos a nivel mundial. La pregunta es, ¿y ya nos dolió la rodilla de estar clamando a Dios? Y verdaderamente estamos identificados. Dios sabía que este varón lo iba a entender muy fácilmente. No le dice, clama a mí, te sacaré de ahí donde estás en esa cárcel. Ni siquiera le dice, clama a mí para que se vayan los enemigos que están a la puerta ya por invadirlo. No, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y es que la mano de Dios está en control. Y la mano de Dios está mucho más allá de las situaciones y circunstancias que ellos estaban viviendo. Y eso es el punto del cual tenemos que comprender. Pero eso no significa que hay situaciones mediatas o inmediatas en lo que necesitamos de Dios. Y déjeme mostrarle un pasaje que claramente nos enseña esto. Éxodo capítulo 2, empezando al verso 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Usted se recuerda que eran aquellos que habían conocido a José, eran los que habían sabido quién era el pueblo de José. Pero esas generaciones pasaron y se levantó una nueva generación que ya no conocía, ni siquiera recordaban a José. Y dice la palabra, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y oiga, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mire todo lo que nos dice, poquitos versículos.
Todos conocemos la historia. No era que Dios se había olvidado. Había llegado el tiempo de Dios, de esa visitación, en que habría de levantar un líder y mandarlo a sacar a su pueblo de Egipto. Había llegado el tiempo de cumplir la promesa que había hecho hacía cientos de años Abraham, que les iba a dar a poseer aquella tierra. Pero en medio de esta situación, ahorita lo que están viviendo es una época de servidumbre, de explotación, de dolor, de un enemigo que no tiene ningún miramiento con ellos. Pero algunos se recordaban y clamaban y gemían a Dios. Volvemos a ver el patrón. Ahora, ¿qué sucedió acá? Viene Dios y levanta un varón, ya sabemos quién, y aquí vuelvo a insistir en algo que he predicado muchas veces en esta iglesia también, y es el tema de que Dios no usa a alguien por quien es, sino porque Él lo va a usar, punto. Amén. Porque Moisés no era precisamente el más ad hoc para esta tarea, pero Dios lo levantó y sí sabía que era fiel, que era lo más importante. Y quebrantó el poder del faraón. Ya todos conocemos la historia. El punto que quiero enfatizar es que nuevamente vemos el patrón. Hasta que llega el agua al cuello, aprendemos a gemir y a clamar. ¿Ya se dio cuenta? Hasta que llegó el agua al cuello. Me imagino que los años posteriores a José, cuando los egipcios tenían otra actitud para los israelitas, ni se acordaron, pues todo estaba bien. Porque como le digo, lamentablemente a veces tienen que sacudirnos para que entendamos las cosas, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, este mismo situación, vamos al capítulo 14, verso 15 y 16. Aquí se vuelve más apremiante la situación. Ya todos sabemos lo que pasó en el intermedio. Al fin, Dios quebranta el orgullo y el poder y la soberbia de Faraón y deja ir a su pueblo. Pero solo lo hace en preparación de una vez a que se acabara el problema a través del Mar Rojo. Pero cuando se ven encerrados, viene Moisés, y aquí le va a parecer un poquito hasta contradictorio lo que estoy enseñando. Empieza a clamar a Dios. Y Dios, en este caso, le contesta. Fíjese bien, Éxodo 14:15. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Imagínense, o sea, véanlo, por eso lo puse adrede el pasaje, porque pareciera la antítesis del otro. Clama a mí, yo te responderé. Aquí le pregunta: ¿por qué clamas a mí? Pero déjeme explicarle por qué. Porque hay momentos en la vida, de la situación en la iglesia, que ya no solo es clamar también. A eso quiero llegar. En este momento ya no era solo clamar. ¿Por qué? Porque Dios no iba a venir y iba a quitar a los egipcios de un plumazo y se acabó el problema. No, les iba a dar otra enseñanza, los estaba llevando a otra etapa y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Hermano, hay situaciones, hay momentos en que no solo es clamar tampoco. ¿Cuántos me entiende cuál es el agregado de esto? Hay muchas situaciones en que Dios ha oído tu clamor. Dios ha hecho la parte que le toca hacer, la que ellos no podían hacer. Levantó un Moisés, lo mandó, quebrantó el poder de Faraón, mandó las plagas, hizo que los dejaran irse, salieron con plata, con oro y con todo. Pero ahora los enfrenta a un enemigo que viene furioso de haberlos dejado ir. Y ahora ya no es tiempo solo de clamar, ahora es tiempo de marchar. ¿Cuántos vemos la diferencia de esto? Hay muchas situaciones en la palabra que lo que Dios quiere es tu clamor, pero hay momentos en que lo que quiere es tu acción. Y este es el caso típico. Porque cuando Dios ha hecho la parte que le toca hacer en un problema, entonces espera que tú hagas la parte que a ti te toca hacer. Amén. Y mire, perdóneme el tragalenguas, pero si tú no haces lo que te toca hacer, no le pidas a Dios que haga lo que a él le toca hacer.
No es, mire, esto no, en ningún momento me lo interprete como, entonces soy yo, ayúdate, yo te ayudaré. No, momento, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un Dios que espera acción, espera movimiento de parte de su pueblo. Israel se había acostumbrado ya en este punto a ver la gloria de Dios, a ver cómo quebrantó el poder del enemigo. Y claro, todo el mundo salió muy contento. Imagínense 400 años de esclavitud y ahora van hasta con oro y plata, todo el mundo feliz. Pero al primer problemita que se les pone enfrente, y no era problemita, era un mar completo y un enemigo que venía detrás con carros y caballos y de todo, pero en ese momento les va a dar la segunda lección: clama a mí y muévete. Ya estamos ahí. Acciona, camina. Mucha gente ha aprendido, no lo voy a negar, y es positivo aclamar a Dios, pero siempre están esperando que Dios solucione el problema. ¿Cuántos me entienden eso? Y vuelvo a insistir, esto es una parte. Cuando venía la persona a Jesús, en el caso del ciego que le echó lodo en los ojos, le dijo: vete al estanque y lávate. O sea, en otras palabras, yo ya hice lo que tú no podías, pero ahora ve y haz lo que tú sí puedes. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, yo estoy haciendo lo que tú no puedes hacer por la enfermedad que era levantarte, pero ahora que ya puedes, tampoco esperes que te lleven los amigos de regreso. Y así son todas las cosas, hermano. Por eso admiro personas como la mujer con flujo de sangre. ¿Por qué? Esa ni siquiera esperó ni le clamó. Esa vino de una vez a traer su milagro, hermano. ¿Me explico? Clama, pero actúa. Clama, pero haz lo que a ti te corresponde, lo que tú puedes hacer. Mira, hermano, en todos los milagros en la palabra, casi de forma general, habrá alguna excepción, siempre hay una contraparte que Dios espera del hombre: venid a mí y os haré pescadores de hombres. No, Señor, si tú quieres que sea pescador, hazme aquí donde estoy sentado. No te va a hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Entró en una sinagoga y había un joven, un muchacho, una persona con la mano seca. Ponte en medio y extiende tu mano. Eso no era fácil, hermano. Pero si no lo hacía, no iba a haber milagro. ¿Me explico? Clama, clama. El clamor es otra cosa, no es solo orar. Es que realmente siento en mi corazón esa presión, siento en mi corazón esa necesidad, pero también estoy dispuesto a moverme cuando Dios diga, de la forma que Dios diga. Ya me entiende la compensación de esto. Veamos otro pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 19, del verso 15 en adelante. Aquí vamos a agregar otros elementos. Al final vamos a construir todo el punto. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Me detengo ahí un momentito. Mire el tamaño del Dios al cual está orando Ezequías. Ya lo vimos. Ahora, claro, sabemos que esto es verdad de Dios y Dios lo sabe también. Lo que está pasando acá es que es importante, como decía un hermano, no es solo la fe que tengas, sino la fe en quien la tengas. Y aquí lo que está haciendo Ezequías no solo es exaltar al Señor, sino además edificar su propia fe. Mire a quién le estoy viniendo a pedir. Nada menos que al que mora entre los querubines, el que es el Dios de toda la tierra y que hizo los cielos y la tierra. Ese es al Dios que me estoy acercando. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Qué había pasado en el pasaje? Es una situación similar a la de Jeremías. Estaban
rodeados, estaban sitiados, con la diferencia que aquí había un plan diferente de Dios. Y eso tiene también otra enseñanza a nuestra vida. No siempre las cosas se van a arreglar de la misma manera. Amén. Depende del plan de Dios. Ahora, ¿qué sucedió en este caso? Había venido Sennacherib y habían blasfemado a Dios, diciendo que Dios no los iba a librar, que por qué confiaban en él, diciendo que no los engañara el rey, que no era cierto, que ellos habían vencido a todo mundo y que nadie se les iba a resistir. O sea, lógicamente siempre hay un ataque para contra tu fe, tratando de que no creas a lo que Dios te ha dicho. Amén. ¿Qué sucedió acá? Viene y verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. O sea que, mire el contexto, como el rey sabe perfectamente, no que están viniendo a mentirle. Sí habían destruido otros reinos, es cierto, habían acabado con los dioses de otras naciones, pero él está viniendo al único, al poderoso, al Santo de Israel. Ahí está toda la diferencia. Está viniendo al verdadero. Está viniendo aquel que tiene poder para poner o quitar. O sea, es diferente y no está negando. Mire su oración. Mira, es cierto lo que este dice, hicieron, volvieron, pero esos no eran dioses. Es ahí donde está el punto. Ahora pues, verso 19, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esto cambia un poquito la circunstancia del primer pasaje, el de Jeremías, porque en el de Jeremías lo que había venido era juicio de Dios. Y déjeme decirle, ahí voy a decir algo que es muy duro, pero cuando es juicio de Dios, ni que le clame 24 horas diarias, hermano. Correcto, porque ellos habían provocado. En segunda de Crónicas 36:15 dice la palabra que Dios les había enviado profetas y profetas y profetas y no habían querido ir. Y dice, hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Fíjese qué cosa tremenda. Y aún en medio de esa situación, el clamor que pide Dios es para demostrar o para mostrarles que a pesar del juicio inminente iba a venir una restauración posterior al pueblo de Israel. En este caso es distinto. Aquí este es un rey de los pocos reyes buenos que hubieron en Israel, un hombre temeroso de Dios, que había tratado de limpiar a Israel y restaurar el culto de Dios. La visitación de Dios aquí sí es inmediata y es en otra forma. Dice la escritura en el pasaje, en el contexto, que esa noche se levantó el ángel de Jehová y pasó por el campamento de los asirios y mató a 185,000 guerreros. O sea que al siguiente día dice que despertaron y eran hombres muertos. Ahora, mire cómo tenemos tres situaciones ya. La primera, cuando hay un clamor que Dios requiere, pero hay una situación que vamos a tener que pasar por diversas circunstancias y va a haber un proceso de restauración. El segundo caso es un caso de clamor a Dios, donde ellos tienen que poner una parte de lo que Dios va a hacer o del milagro que el Señor va a realizar. O sea, alza tu vara, abre el mar y entren y pasen. Correcto. Pero este tercero es el caso donde el clamor es suficiente y en el plan de Dios lo que Él va a hacer es que cuando busques al enemigo, ya el enemigo ya no está. Entonces fíjense los tres comunes denominadores ya a esta altura. Clamor a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Clamor, sea por la situación que sea, pero clamor, no solo oración. Y el segundo punto del mismo patrón es que sea pronto, sea inmediato, o sea en el tiempo, o sea después,
Dios no te dejará ni te desamparará, y siempre va a haber una respuesta a nuestro Dios. Amén. Casos en la Escritura. Los discípulos en medio de la tormenta. Imagínense que el Señor les hubiera dicho: no, clamen a mí, pero ahí, dentro de unos 6 meses les respondo. Se mueren, hermano. Dios sabe cuando el momento es inmediato. Usted sabe cuál es la oración más corta que hay en la Biblia: Señor, sálvame. ¿Quién la dijo? La dijo Pedro en medio de un mar embravecido y caminando sobre las aguas, hermano. ¿Y será una situación difícil esa? Señor, sálvame. Y la palabra dice que inmediatamente el Señor extendió su mano y lo tomó y lo metió a la barca. Dios sabe cuando necesitas una respuesta de estas. No te va a dejar esperar. Correcto. Porque hay momentos, hay circunstancias en la vida que la respuesta va a ser inmediata. Hay situaciones donde ya no puedes esperar, pero hay situaciones donde Dios tiene propósitos de enseñanza, como la de Jeremías. Y ahí tenemos que aprender a tener paciencia, hermano. Por eso dice que por la fe y la paciencia alcanzamos las promesas de Dios. No es solamente la forma religiosa que le hemos dado a veces de que usted pídale a Dios y en su tiempo le va a contestar. No, no es así de sencillo, hermano. Si alguien sabe cómo está la situación, somos nosotros mismos. ¿Es cierto o no? Entonces, ¿qué tipo de respuesta podemos esperar? Lógicamente depende de las circunstancias. No hay patrones. El único patrón que hay es un Dios que no te dejará ni te desamparará, un Dios que hace que todas las cosas te ayuden a bien, y un Dios que al final va a quebrantar el poder del enemigo. Eso sí es patrón. Pablo en la tormenta, en el libro de los Hechos, hermano. ¿Qué había pasado ahí? Ese es otro tipo de situación. La situación se había dado por la necedad del hombre. ¿Se recuerda de eso? Vieron venir la tormenta, vieron venir la situación y de todos modos se metieron al mar y se metieron en un tremendo lío. Allí el clamor de Dios vino para dar una respuesta. Cuando le dice a Pablo: ni uno solo de los que están contigo en la nave, y eran 270, algo así, se perderá. Se va a perder la nave, todo lo que llevaban, porque eso fue por la necedad de ellos. Pero ahí hay otro tipo de respuesta. Y mire, Pablo sale y les dice: no teman, coman. Tenían varias semanas de no ver sol ni estrellas. Imagínense qué tormentita, arrastrados totalmente por el mar, y ya habían perdido toda confianza, toda fe. Y se para Pablo y dice ahí: anoche estuvo conmigo el ángel del Dios que sirvo. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha leído? Dice: coman, porque no se va a perder ninguno. Esa es otra forma de dar respuesta. ¿Qué sucedió? Que a los pocos días encontraron un lugar donde fueron a pegar, una isla pequeñita en medio del Mediterráneo. O sea, casos de casos, donde el patrón sigue siendo alguien que clama, alguien que está metido en un tremenda lío, tormenta, y un Dios que ahí está presente, pero respondiendo de diferentes formas de acuerdo a su propósito. Ese es el punto que tenemos que entender también. El rey David, ¿cuántas veces clamó a Dios el rey David, hermano? Ese hombre clamaba, ese sí sabía lo que era clamar. Y déjeme decirle, hubieron muchas situaciones en que tuvo que huir o se tuvo que esconder. ¿Cierto o no? Pero hubieron momentos en que Dios le dijo: ve, persigue al enemigo y destrúyelo, porque ese era el plan de Dios. Entonces, este tipo de situaciones que vemos en la vida de David nos enseñan múltiples formas de obrar de Dios, pero en todas nunca lo dejó ni lo desamparó. En todas siempre le dio la victoria.
en todas, él tuvo un Dios que lo sostuvo siempre de su mano. Y por eso el proverbista podía decir que aunque el justo caiga muchas veces, nunca quedará postrado porque Jehová le ha tomado de su mano. Amén. Nehemías. Por eso le digo, mire, toda la Biblia es un compendio de situaciones de esto. Y claro, recordemos que la palabra dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. ¿Qué sucedió en Nehemías? Ya usted conoce la historia. Un tremendo reto levantar los muros de Jerusalén, e inmediatamente los enemigos amenazando y haciendo de todo para que la obra no prospere. Y ahí hay un versículo, es uno de mis versículos preferidos de esto, porque es el equilibrio de Dios. Dice: oraron a Jehová y pusieron guardias. Hermano, poner guardias no es falta de fe, es prudencia, y no sustituye que oraron a Jehová. Ya ven el plan de esto, porque los enemigos habían dicho que iban a venir y que iban a destruir, iban a hacer y volver. Y esto se lo digo, amado, porque viendo toda esa multitud de situaciones y formas diferentes de resolverse, es importante aprender a discernir qué es lo que Dios quiere hacer en cada situación. Y una de las características de David muy importantes es que consultaba a Jehová. Hoy en día hacemos tantas cosas sin consultar a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Después nos metemos en el lío y andamos pidiéndole que nos saque. Venía oyendo ahí en la radio algo que me terminó de dar un punto. Decía el predicador que muchas veces el Jesús del día domingo, de gloria a Dios y de cantarle, se nos olvidó el día lunes cuando regresamos a la oficina y hay problemas que resolver. Como que se nos olvidó que sigue estando en autoridad y en poder de todo. Amén. Ahora, caso Nehemías, Esther y Mardoqueo, ¿clamaron o no clamaron, hermano? La orden del rey era premiante, que destruyeran a los judíos en todo el reino. ¿Se acuerda de eso? Que la misma Esther tuvo miedo de entrar a hablar con el rey. Y así vamos viendo, mire, pasaje, 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 pero el patrón se mantiene. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está el punto de todo. Y claro, va a haber momentos que no solo clames, muévete también. Tienes que hacer algo tú, una parte que te toca a ti también. Job, ¿clamaba Job a Dios, hermano? ¿Y de qué forma? La situación que le tocó vivir no fue fácil. Y fueron apenas 8 o 9 meses de su vida. Porque eso mucha gente no lo cree. Piensa que tal vez pasó años el pobre Job llevando palo. No. Pero le digo, esos puntos, esos momentos son los que te enseñan a clamar. Y Dios quiere que aprendamos a clamar. Y que aprendamos a clamar, no solo en lo personal, por nuestras propias situaciones, familias, etcétera. Porque le voy a decir, todos tenemos situaciones no resueltas. ¿Es correcto lo que digo, no? O alguien aquí levanta la mano y dice: no, mire, hermano, a mí Dios me respondió. Mire, y todo. Y hay una situación que he aprendido, hermano. Esas situaciones no resueltas, oramos por ellas cuando nos reunimos y alguien dice: hermano, si tiene una petición para Dios, pero el resto del tiempo como que se nos olvida. ¿Es cierto, no? Ya no es parte de la oración y de repente me acuerdo: Señor, te ruego por... Ahora, ¿qué pasa cuando usted empieza a hacer un portafolio de esas situaciones y empieza a clamarle a Dios de a de veras? Va a empezar a ver la gloria de Dios. No que Dios no quiera responder. Recordemos que muchas veces hay fuerzas del enemigo que se oponen. Daniel había orado y había alguien que no dejaba venir la respuesta. Esas son las partes de las peleas que nosotros tenemos. Por eso la palabra dice claro que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchas cosas que Dios ya dijo sí, pero que tienes que pelearlas.
Ahí está el punto de esto. Y por eso es el clama, pero también levántate y camina, pasa. Y nos acostumbramos a vivir con peticiones no resueltas. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos abandonado. Es fácil para una esposa con un esposo inconverso decir: yo ya se lo entregué al Señor. Ay, que el Señor haga la obra cuando quiera. ¿Será así la cosa, mi amado? Es fácil decirle al Señor: Señor, yo ya te entregué a mis hijos. Ay, que vea, tú vas a ver cuando ellos vengan a ti. ¿Será así? ¿O será de pelearle palmo a palmo con la espada de la verdad, con el escudo de Dios, y echar fuera al enemigo de lo que Dios nos ha bendecido y nos ha dado, mi amado? Muchas de las situaciones no resueltas son parte de esto, y claro, tenemos muchas otras como la de Pedro: Señor, sálvame, porque si no, ni la cuento. Y claro, vas a ver la mano de Dios. Pero el trato, el trabajo de Dios es formar gente que aprendamos a convivir con esa realidad, pero a saber que somos más que vencedores y que Dios nos lleva de victoria en Cristo Jesús. Es diferente, ¿no, mi amado? Daniel en el foso de los leones. Ese pasaje me gusta. ¿Será que Dios le iba a decir: mira, Danielito, qué buena fe, en unos 6 meses te respondo? Tal vez no se lo hubieran comido los leones, pero imagínense 6 meses oliendo a los leones. No sé qué era peor, ¿no? No. Cuando llega el rey en la mañana y destape, fíjense que el rey tenía más fe que muchos cristianos. Perdóneme que lo diga, pero es cierto. Cuando llega el rey en la mañana, ¿por qué llegó? Le dice: Daniel, Daniel, el Dios al que sirves te salvó. Un pagano, hermano. Un pagano. Y a veces los cristianos no creemos que Dios pueda mandar a su ángel a cerrar la boca del león. Y le contesta Daniel: sí, Señor, le dice. Dios mandó su ángel y cerró la boca del león, porque sabe que delante de él yo soy inocente. ¿Me entiende? Y Sadrach, Mesach y Abednego, echados en el foso en el horno de fuego ardiente. Mire, hay casos, vuelvo a decirle, perdóneme, casos. Lo que pasa es que no son agradables los fosos de leones, ni son agradables tampoco las tormentas, ni son agradables tampoco los hornos de fuego, ni son agradables tampoco los momentos que hay que pelear. No son agradables, hermano. Por naturaleza no nos gusta, pero somos guerreros de Dios. Dios nos tiene que enseñar que las armas, ¿por qué tienen las armas un soldado? ¿Solo para pulirlas y lucirlas el día del desfile? ¿O es para que sirvan de algo? Ahora usted tiene la espada del Espíritu, tiene el escudo de la fe, tiene el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, el calzado de la... hermano, toda la armadura, ¿para qué es? Para desfilar delante del Señor ahí en el cielo el día que nos vayamos y le digamos: gloria a Dios, qué bonito el uniforme. ¿O es para pelear aquí, hermano? En el cielo no va a haber lucha, no va a haber... Muchos están anhelando ese día. Sí, Señor, cuando lleguemos al cielo. Sí, pero se les olvidó que todavía están aquí en la tierra, que todavía hay pelea, que todavía hay enemigo, y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Se nos olvidó que hay huestes espirituales de maldad. Pero Dios no ha cambiado su voluntad, que seamos vencedores. Dios no ha cambiado su voluntad, pero tenemos que aprender a clamar. ¿Ya entiende ahora qué significa clamar? ¿Cuántos van a empezar a clamar? Clamar. Y no el domingo, ni el lunes, ni el martes, no. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque Dios oye el clamor de su pueblo. Y hermano, el primer punto que yo le dejo de oración esta mañana es clamar por nuestra Guatemala. Está muy golpeada,
la está haciendo pedazos el enemigo, lo que quiere, y nosotros los cristianos seguimos pasivos, seguimos quietos, teniendo fiesta nosotros mismos como cristianos nada más, pero olvidando un mundo de necesidad de afuera. ¿Qué cree usted que fue lo que hizo Jonás en la ballena? Señor, si es tu voluntad, sácame de aquí. ¿Será así la cosa? ¿O clamó? Y Pedro, cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Se da cuenta? Por todos lados, como le digo, podría ser exhaustivo. Termino con un salmo, Salmo 3, versos 3 y 4. Mire lo que dice el salmista aquí, porque recoge lo que hemos estado platicando. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta es la parte que Dios es para nosotros. Pero, verso 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Ve cómo en 2 versículos resume todo lo que hemos hablado? Claro, quiero un Dios que sea escudo alrededor de mí, que sea mi gloria y el que levanta mi cabeza, pero él quiere un siervo que con mi voz clamé a Jehová y sepa que él me respondió. Vamos a orar esta mañana. Amén. Yo le invito esta mañana, si usted tiene por ahí, hermano, peticiones de aquellas empolvadas, aquellas que se cansó de pedirle a Dios y como no vio respuesta, las dejó por ahí guardaditas, o digo, ay, Dios en su tiempo, sáquelas, porque es tiempo de ver la gloria de Dios en toda circunstancia de su vida. Si usted tiene familiares que se aburrió de invitar, que se aburrió de orar por ellos, porque a veces hasta por eso nos aburrimos. Si tiene familiares que se aburrió, que llegó a pensar, no, nunca va a querer nada con el Señor, hermano, vuélvalo a sacar a la palestra de la oración. Si usted tiene una enfermedad, una situación que hasta ya aprendió a que basta con tomar la medicina y ya me acostumbré a ella, sáquela y póngala delante de Dios. Si usted tiene cualquier otra circunstancia o situación que a veces nos acomodamos a vivir con las cosas que nos dan problema, hermano, esta mañana sáquelo, clame a Dios con todo su corazón, clame, pídale: Señor, gracias, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, tú eres el Señor del universo, tú eres el Señor santo, tú eres el Señor todopoderoso, tú eres el Dios para el cual no hay nada imposible. Esta mañana venimos a poner esas peticiones delante de ti, Señor. Esta mañana clamamos por esos seres amados que aún no te conocen. Esta mañana clamamos por esa enfermedad que se volvió crónica. Esta mañana oramos por esas circunstancias, esa situación. Oramos por esa escasez. Oramos, Señor, por toda situación que ha traído dolor y sufrimiento a nuestro país y a nuestras vidas. Padre, sabemos que tú oyes la oración. Sabemos, Señor, que tú respondes a tu pueblo. Sabemos que tú, Señor, sigues teniendo control y autoridad sobre toda situación. Padre, gracias, porque podemos ir a ti. Podemos ir a ti y clamar. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias porque por tu amado Hijo tenemos entrada por el camino nuevo y abierto a través del velo,
a la misma presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Esta mañana clamamos por este país. Levante su mano y clame por este país. Esta mañana te clamamos, Señor, quebranta el poder del enemigo. Señor, esta mañana te pedimos, como hiciste con la higuera, maldice la raíz de todas las maldades en este país y perdona la sangre inocente derramada. Perdona, Señor, que muchas veces tu pueblo nos hemos acomodado y hemos dejado de clamar por este país. Gracias por tu misericordia, mi Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque tu mano no se ha cortado para salvación. Gracias porque sabemos que hay un fruto de lo que hacemos. Gracias por esos tiempos de evangelización en la calle. Gracias por esos programas en la televisión, en internet, en la radio. Gracias porque sabemos que tienes un pueblo grande en este país, comprometido a creer, comprometido a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.